Cuando Dios te habla, déjame decírtelo, no solo te habla a través de la palabra. Dios te habla a través de muchas cosas. Es más, Dios te habla a través de las circunstancias que estás viviendo. Todo lo que está pasando a tu alrededor, en todo eso Dios te está hablando, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros estamos tan enfocados en eso malo tal vez que está pasando, que no escuchamos lo que Dios nos quiere decir, ¿sí? No quiero decir que Dios está provocando esas pruebas, sino que quiero decir que aún en las pruebas Dios nos está hablando. Amén. Y como dice la palabra, Él va a transformar esa maldición, ese tiempo malo o esa tristeza, como decíamos recién, en bendición. Amén. Y yo le decía, Señor, ¿qué transmito a tu pueblo? ¿Qué tenés para mí? Y Dios nos habla cada día, pero Él me hablaba de algo muy especial, que va a parecer muy sencillo, pero a la vez es muy importante, ¿sí? Que es nuestra relación con Él. Tal vez lo hemos hablado muchísimas veces, pero Él me hablaba de esto. Y si me lo hablaba es porque evidentemente hay algo en mí que estaba fallando, o hay algo que no estaba siendo aceitada esa relación, tal vez. Y Él me decía, tenés que hablar de mi relación. Y no es ninguna ciencia lo que les voy a transmitir en esta noche. Simplemente les voy a transmitir lo que el Espíritu Santo quiere hablarle a cada uno de sus corazones. Amén. Y vemos que la relación del hombre con Dios a lo largo del tiempo ha pasado por distintos estadios, positivos y negativos. Nosotros mismos, a lo largo de nuestra vida como cristianos, hemos pasado relaciones en los cuales hemos estado contentos con Dios, lo hemos hecho partícipe, hemos estado enojados con Dios, hemos tenido ahí en el cuarto, encerrado, ¿sí? Sin hacerlo partícipe. Hemos pasado por distintas situaciones en esa relación, que es una relación que debería ser una relación muy simbiótica, es una relación muy aceptada. Debería ser la mejor relación que tenemos, aún de la que tenemos con nuestras esposas, aún de la que tenemos con nuestros esposos las mujeres, con nuestros hijos. La relación más aceitada que debería existir es la relación con nuestro Padre. ¿Por qué? Porque cuando esa relación está aceitada, las demás fluyen. Amén. Sí, porque Dios no te hace decir pavadas para pelearte, porque cuando vos tenés aceitada la relación, tomás buenas decisiones, porque cuando vos buscás primero el reino de Dios, todas las demás cosas, como dice la palabra, son añadidas. Amén. Y vemos a lo largo de la historia de la humanidad en la relación con Dios y de nuestra relación propia con Dios, que hay dos razones por las cuales nos acercamos a Dios. Antes y después de aceptarlo, ¿no? Lo que te quiero hablar en esta noche. Nosotros nos acercamos por dos razones. Una, por curiosidad, ¿sí? Por querer conocer algo que nos intriga realmente. Señor, ¿cómo será esto? ¿Sí? Aun cuando hay gente que se acerca a Cristo y no conoce a Cristo por curiosidad. Ha probado tantas cosas que quiere conocer algo más. Y se encuentra con Cristo y bueno, ahí lo da vuelta el Señor, ¿no? Pero muchas veces nos acercamos a Cristo por curiosidad. Pero ese es el menor de los porcentajes, ¿sí? Y la otra razón por la cual nos acercamos es por necesidad. Que acá creo que nos anotamos casi todos, ¿eh? Y si no te anotás ahora, no es el tiempo ahora, tal vez en algún momento de tu vida fue. Nos hemos acercado a Dios solo por necesidad. ¿Y qué quiero decir con necesidad? Bien, enfermedad, dolor, trabajo, algo que anhelamos y no podemos conseguir. Todas esas cosas nos implican un acercamiento hacia Dios. Entonces, tenemos nuestra relación con Dios, nosotros nos acercamos por curiosidad o por querer conocerle, ¿sí? Y por necesidad. Es como, por ejemplo, mi esposa está lavando los platos, ¿no? Y yo me acerco y, no sé, la abrazo, le doy un abrazo, y ella ya está diciendo, ¿qué me vas a pedir? ¿No? ¿A cuánto les pasó eso? Bueno, a veces nos acercamos hacia Dios, como, bueno, Señor,
es una relación de interés nuestra relación con Dios muchas veces. Y no es una relación de búsqueda y de conocimiento como debería ser. Aún después de que conocimos la amistad con el Espíritu Santo, muchas veces las pruebas, las dificultades nos vuelven y transforman por un rato nuestro corazón en un corazón interesado, ¿sí? Y todos los que estamos acá, cuando oramos, la mayoría de las veces que oramos es para pedirle algo, ¿sí? Y no me refiero para pedirle, que aún así obviamente no estaría mal, pero pedirle unción, pedirle fuego, para pedirle algo. Señor, resuelve estos papeles. Señor, prospera mi trabajo. Señor, cuida a mi hija, cuida a mis hijos, sana a tal persona. Siempre vamos con una lista, como esa listita que trajo Lorena hoy, ¿sí? Que yo la llamo la listita de supermercado, ¿sí? Llegamos a Dios con esa listita de supermercado. Y como te dije, situémonos acá y ahora, ¿sí? Cada uno sitúese en su vida personal con Dios ahora, como es hoy. Hemos tenido luchas, hemos tenido victorias, cada lucha ha sido una victoria, amén. Y algunas luchas aún no han sido victoria, pero lo serán, amén. Tal vez estás luchando con alguna enfermedad, tal vez estás luchando con algún problema económico, pero Dios nos va a dar esa victoria, amén. Y muchas veces creemos estar acertados en cómo le buscamos y cómo es nuestra relación. Y le buscamos explicaciones a las pruebas o a las dificultades. Y decimos, no, pero Señor, si hoy oré, estuve 1 hora arrodillado orando con la música, ¿por qué me pasa esto? Y le buscamos explicaciones a las pruebas, le buscamos explicaciones a las diferentes situaciones que se nos plantean en la vida, pensando que nuestra relación con Él es la ideal. Y hoy te quiero decir que tal vez tu relación con Él hoy no es la ideal. Tal vez tu relación con Él no es la de búsqueda, y sí es la de la listita de supermercado. Aún cuando parece simple lo que te quiero transmitir en esta noche, Dios me decía, pero porque me lo decía a mí primero, me decía, no es simple, es la piedra fundamental, ¿sí? Es la piedra fundamental. ¿Cuál es el incentivo en nuestro corazón para buscarle? Porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón, lo dice la palabra. Entonces, esa es la piedra fundamental de nuestro vínculo con Dios, el corazón con que le buscamos. Y el título de este mensaje, de que te quiero hablar hoy, es el siguiente: no se trata de mí, sino que se trata de Él. Ese es el mensaje que yo te quiero traer en esta noche. Si lo estás anotando, poné, no se trata de mí, como si fueras vos, ¿no? No es que no se trata de mí, no se trata de nosotros, se trata de Él. ¿Por qué estamos acá esta noche? ¿Para qué estamos acá? Bien, para compartir, para exaltar, para adorar al Rey, bien. ¿Venimos a qué? Venimos a pedirle, a escuchar su voz. Sí, pero muchas veces nos olvidamos que el centro es Él. Nosotros venimos acá a adorarle y exaltarle a Él y a buscarle a Él. O sea, el centro es Él, porque se trata de Él y no de nosotros. ¿Qué es lo difícil de entender para los que no conocen a Cristo? Eso, que no se trata de nuestros sueños, que no se trata de nuestros anhelos, que no se trata de lo que tenemos nosotros. Se trata de Él, simplemente de lo que Él quiere para nosotros y de lo que Él nos da. Amén. Y aunque parezca tan sencillo, a veces no es así en nuestra vida. No se trata de Él, se trata de nosotros. Por eso cuando estamos en pruebas, en luchas, nuestra mirada no está puesta en lo que Él quiere para nosotros, sino que está puesta en nuestra lucha, en nuestros problemas. Y algo difícil pasó para nosotros esta semana, y con oración y con apoyo y con la mano del Señor pudimos
salir adelante. Y fue casi a mitad del fin de semana pasado, entre el sábado y el domingo, y durante todo el lunes y martes, yo tuve un problema de salud complicado. Yo, como dice Cami, ella me dice, si vos te quejás es porque algo te está pasando. Algo te está pasando, porque yo no me quejo de nada. O sea, con 40 grados voy a dar clase, camino bajo la lluvia. A mí no me molesta mucho eso. Porque el físico todavía me da. Si tal vez en unos años no sea así. Yo declaro que sí va a ser así, ¿no? Pero bueno. Y sentí un dolor, hermano, no sé si era toda la zona abdominal. Pero nunca había sentido ese dolor en mi vida. Era como que me clavaban un puñal. Pero era muy fuerte. Y estuvimos orando con Cami y con algunos hermanos, y yo sentía realmente que era un ataque del diablo, un ataque espiritual, porque ni siquiera había hecho un desorden alimenticio o algo, no habíamos comido nada raro, era un ataque espiritual. Pero realmente la pasé mal, la pasé mal. Y en ese momento, cuando la estaba pasando mal, y mi oración ¿cuál era? Señor, sacame este dolor. Señor, opera este dolor. Señor, dame la victoria. Aún en ese momento, y en ese, que fue el momento más difícil para nosotros esta semana, mi mirada no estaba puesta en él, sino que estaba puesta en mí. Y yo entendí, y entré a hacer mi devocional el lunes. O sea, no podía estar ni acostado, ni parado, ni sentado, ni inclinado, ni en cuclillas, ni nada. Y no le puedo explicar el dolor que era. Y si yo seguramente iba a un médico, el cual no fui, me iba a decir, tómate algo y después vemos cómo va avanzando. Porque eso es lo que hacen los médicos, sin agraviar la profesionalidad de ningún médico, ¿no? Pero bueno, es así. Entonces, yo estaba sentado en el sillón escuchando avivamiento, y el Señor me decía, yo le preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esto que siento? Y Él me decía algo muy claro, no se trata de vos, se trata de mí. ¿Sí? Y esta noche el Señor te dice, no se trata de vos, se trata de mí. Y yo pude entender en ese momento que lo que me estaba sucediendo, evidentemente, aunque manejaba mi voluntad, mis fuerzas, tenía que pasar a un segundo plano, porque se trata de Él y no de mí. Ahora, hermano, yo te puedo explicar, cuando entendí eso, en una milésima de segundo, vos me viste acá el lunes ministrando, ¿sí? Algunos de los que sabían por ahí se dieron cuenta, porque todavía me sentía dolorido. Pero sin embargo, el Señor fue ocupándose de eso, ¿sí? Cuando entendí que se trata de Él y no se trata de mí. Muchas veces estamos afanados, pidiendo montones de cosas que cumpla, porque Dios nos ha dado muchas promesas, y esas promesas serán cumplidas, amén, y yo estoy seguro que así serán. Pero nos afanamos tanto en el cumplimiento de esa promesa, que empezamos a desgastar nuestra relación con Dios. Y ya no es que se trata de Él, sino que se está tratando de nosotros. Y el Señor quiere decirnos, iglesia, esta noche, que no se trata de nosotros, sino que se trata de Él. No sé cuál es la prueba que está pasando, no sé cuál es el problema que haya en tu vida hoy, o lo que no te deje dormir, pero yo te puedo asegurar que cuando las cosas funcionan como deben funcionar y nosotros nos encargamos de Él, Él se encarga de nosotros y de esas cosas. Parece muy simple, pero no es simple ponerlo en práctica. No es simple ponerlo en práctica. No es simple ponerlo en práctica. Así que hoy te quiero hablar de esto, de que no se trata de nosotros, sino que se trata de Él. Tal vez no estamos hallando una respuesta
de Dios. Y ponemos a Dios en la situación del genio de la lámpara. Usted sabe cómo es eso, ¿no? Nos sentamos a orar, vamos al cuarto de oración y empezamos a frotar la Biblia. Y esperamos que salga Dios y nos diga, ¿cuáles son los 3 deseos que querés que te cumpla? Y no es así. No es así, hermano. Porque se trata de Él y no de nosotros. Déjame decirte que nosotros somos administradores de nuestra vida y de nuestro cuerpo. ¿Sí? En este mundo estamos porque Dios nos trajo y vinimos a administrar las herramientas que Dios nos dio. Estamos llenos de talentos, llenos de dones que seguramente no conocés ni el 10% de lo que tenés, pero son para ser explotados para Él. Amén. Y Él, en su misericordia y en su amor, nos quiere bendecir a través de esos talentos y esos dones, que son para explotarlos para Él, pero son para servir también a los demás. Amén. Entonces, no se trata de Él, sino que se trata de nosotros. Y cuando, no se trata de nosotros, sino que se trata de Él. Y cuando decimos ¿por qué decimos que se trata de nosotros muchas veces? Porque hay algo en el ser humano que no le permite avanzar y acercarse a Dios. Y esa cosa es el orgullo. El orgullo nos mantiene alejados de la presencia de Dios. ¿Y qué es el orgullo? El orgullo, déjame decirte que no es creértela, ir por la calle con el mentón así. No, eso no es orgullo solamente. El orgullo es pensar que estás haciendo las cosas bien con Dios. Muchos de los que estamos acá, o por lo menos yo hasta el lunes, pensaba que estaba haciendo las cosas bien con Dios. Y tal vez en algún momento las estaba haciendo bien. Pero ese día no las estaba haciendo muy bien. Porque se estaba tratando de mí y no de Él. Yo estaba seguro que eso, y acá a mí también se lo había revelado el Señor, que era una lucha espiritual. Pero mi foco estaba tanto en la lucha y no en Él, que la lucha me estaba desgastando, porque estaba peleando con mis fuerzas, no estaba peleando con sus fuerzas. ¿Amén? Y muchas veces nosotros llegamos al viernes agotados, con low battery, mutilados. ¿Por qué? Porque luchamos con nuestras fuerzas. Porque pensamos que se trata de nosotros, y no se trata de nosotros, se trata de Él. Y perdóname que te lo repita, pero te lo tenés que llevar bien claro. Se trata de Él y no de nosotros. ¿Por qué estamos acá? Por Él. ¿Por qué vivimos? Por Él. Regalos hermosos tenemos, sí, hijos, esposa, prosperidad, familia, no sé lo que se te cante, viajes, todo Dios nos los va a regalar y nos lo da por su amor y su misericordia. Pero no estamos para eso. Acá estamos por Él y para Él. Amén. Y cuando me refiero acá, me refiero a esta vida. ¿Sí? No es que cruzás la puerta y bueno, Señor, acá, de dentro de estas paredes, vos sos mi prioridad, pero de ahí para afuera hago yo lo que me parece. Y es así, debemos luchar y debemos trabajar con el carácter, con nuestro orgullo. Ese orgullo que no nos permite que Él sea el protagonista de nuestras vidas. Y hoy estaba leyendo Proverbios. Vieron que Proverbios tiene 31 capítulos. Dicen los estudiosos y los maestros de la Biblia que está bueno que cada día, como son 30 o 31, los días de los meses, puedas leer un proverbio. Justo hoy es 16. Y hoy estaba el proverbio 16. Leí el proverbio 16. Así que si querés hacer tu devocional, podés agregar un proverbio todos los días. Y leí el proverbio 16 y me llamaron muy poderosamente, si querés buscarlo, Proverbios 16, me llamó un versículo, o una idea en realidad, que se transmite 3 veces, o sea que aparece 3 veces dentro del mismo capítulo. O sea, como te quiero decir esta noche, no se trata de mí, sino que se trata de Él. Así como lo repito yo, acá lo repiten muchas veces el escritor de Proverbios. Dice Proverbios 16, 1, dice así: el hombre propone y Dios dispone. ¿Cómo el mundo deformó esto, no? Porque cuando yo estaba en el mundo escuchaba,
el hombre propone y la mujer dispone, ¿no? ¿Han escuchado eso alguna vez? No, han escuchado muchas veces en los matrimonios así, lo cual no está muy bien, pero o la suegra peor. Pero mire, versículo 1, el hombre propone y Dios dispone. Versículo 33, el último. El hombre propone y Dios dispone. Versículo 9, ahí dentro de Proverbios 16. No dice lo mismo, pero la idea es la misma. El hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. Amén. Nosotros proponemos, nosotros tenemos planes, ideas, diseñamos nuestro futuro, pero el que decide, ¿quién es? Dios. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque se trata de Él y no se trata de nosotros. Y yo, cuando hoy leía esto, me iba cerrando todo lo que me había pasado en la semana, iba entendiendo, claro, es así. O sea, ¿para qué estamos acá? Para alabarle, para adorarle, para exaltarle, para bendecir su nombre. Porque Él es quien nos creó y quien nos permite estar aquí en esta vida, disfrutando las cosas que podemos disfrutar, pero que estamos hechos con un propósito: alabarle y servirle. Ese es el único propósito para el cual Dios nos hizo. Sin embargo, nosotros desvirtuamos eso, ¿sí? Y empezamos a hacer o a pensar que en realidad se trata de nosotros y no de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que Dios no escucha nuestras oraciones? No, no te estoy queriendo decir eso. Te quiero decir que cuando vos te acerques a Dios y lo busques, recordá que tu oración debe exaltar su nombre y debe encargarse de Él y no de nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros nos acercamos a Él es para adorarle y para exaltarle a Él. Recuerdo la vida de Daniel. Daniel dice que se arrodillaba al lado de su ventana 3 veces al día. Y las 3 veces que lo hacía, no hacía para pedirle, hacía para agradecerle. ¿Sí? Y cuando nosotros acá contamos, hoy no, hoy fue más parejo. Hubo mitad testimonio o más testimonios que agradecimientos. Pero debería ser puro agradecimiento, ¿sí? Pedidos también va a haber, pero cuando nosotros nos enfocamos a Él, Él se ocupa de nuestras cosas. Amén. Dice, bueno, buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Aun cuando estamos pasando por una prueba, seguimos siendo los protagonistas. Porque ¿quién está pasando el problema? Nosotros. ¿A quién le duele la panza? A Sebastián. Entonces, ¿quién es el protagonista? Sebastián. ¿Sí? Siempre somos los protagonistas. ¿Quién está buscando el milagro de prosperidad? Nosotros. ¿El milagro de sanidad? Nosotros. ¿Y Dios dónde está? Sí, Dios lo va a hacer. Estoy seguro que Dios lo va a hacer. Pero ¿quién es el protagonista? ¿Él o nosotros? Amén. Entonces, esta noche, como te dije recién y como te vuelvo a repetir, quiero decirte que se trata de Él y no de nosotros. Mira, vamos a Proverbios 16, 10. Proverbios 16, 10. Y yo te dije que uno de los problemas de los cuales no me permiten ser protagonista a Dios es el orgullo, ¿sí? El pensar que nosotros estamos haciendo las cosas bien. Proverbios 16:10 dice, no hay rey que cometa errores si deja que Dios lo aconseje. ¿Y por qué vamos a dejar que Dios nos aconseje? Porque se trata de Él y no de nosotros. Amén. Versículo 18. El orgulloso y arrogante al fin de cuentas fracasa. ¿Por qué no recibimos lo que esperamos? ¿Por qué está tardando en llegar? ¿Por qué estamos constantemente en pruebas, en pruebas? Vamos a estar en pruebas, vamos a estar en luchas y Dios nos va a dar la victoria. Amén. Pero vemos que esas pruebas se van cargando a nuestro lomo y terminamos en el piso. Tenemos tantas pruebas encima, son como bolsas y bolsas de arena de 50 kilos en la espalda. ¿Sí? Ya nos aplastaron las bolsas. Las pruebas nos aplastaron. ¿Por qué? El orgulloso y el arrogante al fin de cuentas fracasa. ¿Por qué somos orgullosos? Porque creemos estar haciendo las cosas bien. Creemos que nuestra relación con Dios es la ideal, es la perfecta. ¿Sí? Creemos
que nuestra relación con Dios está pipí cucú, ¿sí? Y no es así, no es así, porque se trata de Él y no de nosotros. Amén. Yo no sé cuál es tu oración a la mañana, ni tu devocional, ni cómo te relacionás con Dios Padre, pero Él quiere decirte en esta noche que Él es el protagonista. Y cuando vos pongas sus ojos en Él, todas las demás cosas van a ser añadidas. Amén. Mirad lo que dice el versículo 25. Hay quienes piensan que está bien todo lo que hacen, pero al fin de cuentas acaban en la tumba. Fuerte, ¿no? Vamos a pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que nos revele si realmente estamos bien. Eso es lo que tenés que hacer. Dice, David le pidió a Dios que examinara su corazón. Ahí, cuando tengas tu devocional, el próximo devocional, que seguramente, si no es hoy a la noche, será mañana, decile al Señor que examine tu corazón y vea, que Él vea y analice cuál es tu relación con Él. Si realmente es Él el protagonista o sos vos el protagonista. Y tal vez en esta noche me vas a decir, bueno, Sebastián, ok, entiendo lo que vos me querés decir. Bien, perfecto. Pero estoy pasando pruebas, estoy pasando dificultades, y yo te voy a decir, mira, esas pruebas y esas dificultades son porque el enemigo te quiere agotar mentalmente y espiritualmente. ¿Por qué? Cuando el enemigo nos tiene agotados espiritualmente y físicamente, no servimos para nada. No solo que no servimos ni para orar, no servimos ni para trabajar, ni para nada, ni para servirle a Dios. O sea, ese es el plan número 1 del enemigo, desgastar nuestras fuerzas físicas y espirituales. Pero esta noche estamos acá para que Dios recargue esas fuerzas. Amén. Y para entender que no se trata de nosotros, sino que se trata de Él, porque Él es el que pelea la batalla por nosotros. Y cuando estaba pensando en este momento, me recuerdo que creo que fue el lunes a la mañana, y pensaba en todo lo que estaba sucediendo, y estaba cansado físicamente, muy agotado, a pesar de no haber hecho ningún trabajo físico muy importante. Estaba muy agotado por el dolor, porque realmente era un dolor muy fuerte. Dios me dio una palabra, y es la que te quiero hacer hincapié en esta noche. Abrí por favor conmigo Isaías 42, 1, 4. Isaías 42, 1, 4. Es importante que en esta noche entiendas que tus deseos, tu voluntad, tiene que pasar a un segundo plano, porque Él es el protagonista. Y te lo voy a leer en Valera 60 porque es la versión donde dice las palabras que te quiero transmitir y que el Señor me marcaba. Dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas esperarán su ley. Isaías 42, 1, 4. Acá está hablando de Jesucristo. Es una palabra profética. Habla de cuando Jesucristo venga, cuando el Hijo de Dios venga a la tierra. En ese momento todavía no había venido Cristo. Obviamente estamos en el Antiguo Testamento, pero es una palabra profética. Isaías es el profeta que más habla de la venida, de la primera venida de Cristo, ¿sí? Y acá habla de esa venida. Y es muy claro lo que dice, y muy sensible también. Y te quiero leer otra vez. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, a quien mi alma tiene contentamiento, puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia.
Y quiero decirte esta noche que Jesucristo ha venido a acompañarnos, ¿sí? Jesucristo ha venido a manifestarse aún en esas pruebas, en esos momentos difíciles donde la lucha, donde sentís una espada en el estómago, aún en esos momentos Dios ha venido. Dios ha venido, Dios ha mandado a Jesucristo a morir en la cruz y Él ha venido. ¿Para qué? Para aún en el momento ese de pérdida, tal vez que perdiste un familiar querido, en ese momento de enfermedad, ser tu sustento. Porque se trata de Él y no de nosotros. Cosas de la vida pasarán, pero su palabra nunca pasará y Él no pasará, Él seguirá existiendo. Y déjame decirte que en esta noche, otra vez te vuelvo a repetir, que se trata de Él y no de nosotros. Y acá hay dos claves que con esto quiero terminar en esta noche, que fueron muy significativas para mi vida. ¿Qué no nos permite que Dios sea protagonista? No permite que Dios sea protagonista las luchas, la prueba, el pecado. Eso no permite que Dios sea protagonista. Estas situaciones difíciles nos ponen como protagonistas a nosotros. ¿Quién está experimentando la prueba? Nosotros. ¿Quién está sufriendo una enfermedad? Nosotros. ¿Quién está pasando por una situación difícil? Nosotros. Estas cosas, que tal vez son procuradas por el enemigo, ¿qué pasa? Nos ponen en protagonista a nosotros y no le quitan el protagonismo a Dios. Pero déjame decirte que Dios nos ha dejado una promesa en esta palabra, en estos versículos que leímos. Sin embargo, Dios nos dejó esta promesa en Isaías. Dice: Jesucristo no quebrará la caña cascada. Nos vemos envueltos en situaciones que nos superan porque nos hemos hecho cargo de ellas sin darle el protagonismo a Dios. Y vos me decís, bueno, ¿qué es cascada? Cascada me imagino, no sé, la catarata de Iguazú, ¿no? O las cataratas del Niágara, eso es una cascada. No. Cascada lo estoy usando como un adjetivo acá, es caña cascada. ¿Qué es una caña cascada? Fui al diccionario, tal vez muchos saben lo que es. Cascado o cascada, o algo cascado, significa algo muy desgastado, muy trabajado, que no tiene fuerza ni vigor y que no sirve mucho. Y así estamos nosotros. El pecado, las pruebas, nos has transformado en una caña cascada. Pero ¿por qué habla o usa esta metáfora de la caña cascada? Resulta que en la antigüedad las cañas estaban plantadas o se sacaban de al lado de los ríos, de los lagos. ¿Para qué se usaban las cañas? Las cañas tenían muchos usos. Las cañas se usaban para construir los techos de las casas, las paredes de las casas, luego se ponía barro encima, que era como el cemento, ¿no? Sí, pero se usaban para construir, pero también se usaban para instrumentos, ¿sí? Instrumentos de viento. ¿Vieron? Por ejemplo, flautas, todos instrumentos que sean tubulares, se podía usar perfectamente una caña. El problema es que cuando los constructores o los artesanos que hacían los instrumentos, los constructores de las casas iban a buscar las cañas, se acercaban a las cañas que estaban al lado de los ríos o de los lagos y veían que estaban arruinadas, o sea, estaban cascadas las cañas. ¿Qué quiere decir? Estaban rotas, quebradas, ¿sí? Entonces, esas cañas quebradas, esas cañas cascadas, no les servían para edificar. Entonces, ¿qué hacían estos constructores? Agarraban y cuando veían una caña cascada, la sacaban, la partían y lo tiraban al río. Decían, esta caña ya no sirve más. La quebraban y la tiraban al río. Y Dios te quiere decir algo esta noche con eso. Tal vez estás pasando por una prueba, un momento difícil, y tu vida está ahí, a punto de quebrarse. Está cascada. Tal vez sentís que no servís para nada y te estás centrando en vos. Pero déjame decirte que el protagonista de esto no sos vos, sino que eres Él. Y Jesucristo, como dice acá, ha venido a no permitir que se quebrara esa caña cascada. Él no va a permitir que nosotros nos quebremos.
No importa el dolor que parece que estamos pasando. No importa la prueba cuán difícil que parezca ser. Él no va a permitir que la caña cascada se parta. Estamos vapuleados, estamos cansados, estamos soportando, sí, pero nuestros ojos tienen que estar puestos en Dios, porque Él es el que se va a encargar y Él va a permitir que esa caña no se quiebre. Amén. Y eso es lo que me decía el Señor, y tal vez estaban las cañas, y lo más probable es que esas cañas estaban cascadas porque había subido el río, vientos, todas esas cosas hacen que la caña se casque, se deteriore y no sirva para lo que tiene que servir. Sin embargo, los constructores hacían eso, las quebraban y las tiraban. Sin embargo, los que preparaban los instrumentos, ¿qué hacían? La mayoría estaba cascada. Agarraban la caña, la restauraban y la armaban. La armaban y la usaban como instrumento. Y hoy Dios quiere hacer eso con tu vida. Porque Él es el protagonista. Él va a venir y va a ser como un luthier. ¿Sabes qué es un luthier? Un luthier es un constructor de instrumentos. Él va a venir, va a agarrar esa caña cascada, que es tu vida, la va a arreglar y obviamente no solo no va a permitir que se quiebre, sino que la va a hacer más fuerte y la va a usar para su reino. Amén. Y Dios me mostraba eso, no importa cuál sea la prueba o no importa cuán parezca el dolor de fuerte, ese dolor no es real porque Dios es mucho más fuerte que eso. Amén. Problemas, dificultades van a venir, pero Cristo no permitirá que la caña cascada se quiebre. Amén. Y yo quiero que lo encarnes esta noche en tu vida y vos entiendas que no se trata de vos, sino que se trata de Él. Amén. Y lo otro que aparece ahí, que también considero que Dios no nos deja poner a Dios como protagonistas, es cuando nos luchamos con nuestras fuerzas. Luchamos con nuestras fuerzas. Queremos hacer todo. Todo. Queremos tener el control de todo. Y cuando algo nos sale, le metemos más energía. Y claro, y no va a salir porque lo intentamos hacer con nuestra fuerza. Y déjame contarte una historia. Antes no había luz eléctrica. Entonces se alumbraban las casas, los templos, los lugares, se alumbraban con lámparas de aceite. ¿Alguien vio alguna vez alguna lámpara de aceite? No. Bueno, les cuento cómo funciona. Una lámpara de aceite es un recipiente que tiene aceite con un pábilo o un hilito, si querés llamarlo así, como el de la vela, que era de lino. ¿Sí? Entonces se sumergía el hilo iba absorbiendo el aceite y cuando vos prendías el hilo empezaba a dar luz. ¿Bien? Entonces ese hilo hacía que había una combustión por el combustible que era el aceite, entonces la lámpara alumbraba. La lámpara daba luz. Entonces la gente usaba eso para alumbrar. Sin embargo, con el pasar de las horas del día, ¿sí? ¿Qué pasaba? El aceite, que es un combustible, se va agotando como todo combustible. O sea, porque vos le cargues el lunes nafta a la moto, no va a andar 3 meses, ¿no? Ojalá, ¿no? Más con lo que está el combustible. Ahí ya no empezamos a quejar, ¿eh? Pero la lámpara era así, en algún momento se iba acabando. Y el pábilo intacto, porque el pábilo lo que se quemaba no era el hilo, sino que se quemaba el aceite que empapaba al pábilo. Entonces, el pábilo estaba en la lámpara, en un recipiente, entonces el aceite iba bajando, el pábilo iba bajando. Y el aceite bajaba y el pábilo bajaba cada vez más. Entonces, ¿qué iba perdiendo? Poder lumínico, o sea, iba iluminando menos, porque se iba metiendo dentro del recipiente. Hasta que el aceite se acababa. Y cuando el aceite se acababa, empezaba a largar un olorcito y un humo. ¿Sí? ¿Eso qué indicaba? Que ya se había consumido el combustible y que se había empezado a consumir el pábilo. Y el pábilo, si yo prendo un cordel acá,
un hilo. Si prendo fuego, tarda segundos en apagarse. Es más, si yo les puedo asegurar, si agarramos el pábilo de la vela, le sacamos la cera y le sacamos los químicos que tiene, si lo prendemos, en 2 segundos ya se apagó, se consumió todo. ¿Qué lo hace estar encendido? El combustible que lo rodea. ¿Y qué pasa? Cuando la lámpara acababa su aceite, empezaba a humear el pábilo. Y dice acá en Isaías 42, dice, no apagará el pábilo que humeare. ¿A qué está haciendo referencia? Nosotros estamos cansados porque hemos luchado con nuestras fuerzas, tanto que nos estamos consumiendo. Y ese estarse consumiendo implica perder años de vida, calidad, porque estamos poniendo nuestras fuerzas. Nos estamos cansando nosotros y no estamos descansando en Él. Porque te vuelvo a recordar que el protagonista es Él y no nosotros. Entonces dice que Jesucristo va a venir acá en Isaías y no permitirá que se apague ese pábilo. Y el dueño de la lámpara del hogar donde estaba tenía 2 opciones. Una, apagarla. ¿No? ¿Vieron como en los cumpleaños? Cuando ya no quieren que los chicos soplen más la torta porque la soplaron tanto que ya hay una capa arriba de la torta que no es torta. Entonces, tenía la opción de apagar el pábilo o tenía la otra opción, que era llenarla con aceite. Ese aceite que representa al Espíritu Santo de Dios. Hoy, Dios dice, yo soy el protagonista y yo te quiero llenar con ese aceite. Amén. Quiero que te pongas de pie en esta noche. Segunda de Samuel 21:17 dice, habla de una batalla que está teniendo el ejército israelita con David a la cabeza. Dice, entonces los hombres de David le dijeron a David, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no seas que la lámpara de Israel se apague. ¿Qué quiere decir esto? David era el encargado de mantener la lámpara del templo. Y cuando David salía a la batalla, porque le encantaba a David ir a la batalla, y todos los soldados estaban ahí del enemigo, ¿a quién iban a querer matar? ¿A los soldaditos o a David? A David. Entonces se le iban todos a David. Entonces, en vez de hacer una lucha mano a mano, todos los soldados tenían que ponerse. Entonces los soldados se ponían locos, le decían, David, no, por favor, no vengas más, porque nos dificultás la batalla. Y así nos dice el Señor hoy, nosotros somos esa lámpara, ¿sí? Y somos los responsables de cuidar esa lámpara. Y Dios no va a permitir que el pábilo que humeare se apague. Amén. Yo no sé cuáles son las pruebas. Dios nos hizo lámparas para que alumbremos. Amén. Y ¿cuántas veces nos encontramos en el fondo, como el pábilo cuando se agotó el aceite, luchando con nuestras propias fuerzas, sin lograr nada, sin brillar y sin dar luz? El dueño de esas lámparas tenía 2 opciones, como te dije recién. Una era apagarla y la otra era encenderla agregándole aceite. Cerrá tus ojos ahí donde estás y el Señor dice, si tu pábilo aún humeare, el Espíritu Santo va a llenarte de aceite ahora y volverá a encender esa lámpara. Si tu vida está cascada como esa caña, Él no permitirá que se quiebre. Pero estas cosas no pueden permitir que Dios sea el protagonista de esta historia. Recordá, de esta relación el protagonista es Él y no nosotros. Porque esta relación se trata de Él y no de nosotros. Porque cuando nosotros nos encargamos de Él, Él se encarga de nosotros.